Buenos días tengan todos. Hoy, primer día de junio, justo coincide con lunes, inicio de una gran semana. Una gran semana. Ha venido con lluvias abundantes. Eso es una bendición para todos. O sea, mientras las lluvias no ocurran con inundaciones y con desgracias, siempre la lluvia es una bendición. Lamentablemente, para los hermanos de El Salvador, las lluvias no vinieron con buenas intenciones. Ha habido muchos muertos, ha habido muchas pérdidas de casas, de vehículos. Las inundaciones han sido bien graves. Un saludo a los hermanos de El Salvador y nuestras condolencias a sus familias. Bueno, el mundo está bien congestionado hoy. Los Estados Unidos realmente no han tenido descanso entre la pandemia, con casi 1,5 millones de afectados y gran cantidad de muertos, alrededor de 120.000 muertos. Luego las amenazas de la avispa asesina, de la polilla gigante, ahora los problemas de ratas. Y a todo esto se suma ahora todas las protestas por el asesinato de Floyd, que han generado, que hasta han tenido que llamar a la Guardia Nacional, que están tratando de controlar las calles y controlar esta crisis. Brasil tampoco se la lleva de arriba, ya superó el 500.000 de enfermos y ha superado el número de muertos a Francia. Nicaragua seguimos sin tener información. Esperamos que hoy el MINSA nos sorprenda con algún comunicado que nos diga más o menos cómo está la situación, pero todos sabemos que está bien grave. Todos ya tenemos conocidos o que han fallecido o que están enfermos, ya sea en los hospitales o en sus casas. Y bueno, lo que queremos sí son datos reales para poder hacer proyecciones, pero ya la enfermedad en Nicaragua se ha desatado vorazmente y está afectando en todos los departamentos gran cantidad de gente. Ya habíamos dicho en otras oportunidades, ha llegado a las fincas inclusive. Ya hay personal de campo y propietarios de campo que se han visto afectados. Hay algunos ganaderos inclusive que han fallecido. Y bueno, en esto estamos. Hay que cuidarse, hay que tratar de salir lo menos posible, usar mascarilla cuando salimos sobre todo, establecer el ingreso a la casa con una higiene permanente, limpiándonos la suela de los zapatos con cloro, lavándonos las manos, poniéndonos alcohol gel. Lo posible es salir. Comentaba un cliente algo que se hizo en Corea que es bien práctico. Cuando uno va al banco o al súper o todo lo que trate de abrir las puertas o tocar las cosas con la mano que no usamos. O sea, los derechos hacerlo con la izquierda y los zurdos hacerlo con la derecha, porque es mucho más difícil que nos vayamos a tocar la cara con la mano izquierda. Sin embargo, cuando nos tocamos la cara o hacemos un tico o algo, siempre lo hacemos con la mano derecha. Y aunque somos efusivos, debemos dejar de lado los saludos como los hacíamos antes. Ya no podemos darnos abrazos, besos o darnos la mano. Yo diría que ni siquiera hacer la mueca de tocarnos con el puño. Directamente un saludo formal. Porque no es una cuestión que vayamos perdiendo afecto o cariño por la gente, sino que estamos tratando de no tener contacto físico. Hay que observar bien el distanciamiento físico y prepararnos para
lo que va a ser el futuro. O sea, este virus, de acuerdo a los especialistas, están diciendo que va a permanecer por lo menos durante 2 años. Hay otros que ya están diciendo que van a ser 3 años. Yo diría que el virus vino a instalarse para siempre y solamente podremos contenerlo en el momento que surja una vacuna. Pero entonces tenemos que empezar a acostumbrarnos a lo que va a ser una nueva normalidad. ¿Y qué son las cosas que ya podemos ir viendo o planificando de lo que pensamos que es una nueva normalidad? La mascarilla se va a convertir en parte de nuestro atuendo diario, de nuestro diario vivir. Entonces vayan haciéndose la idea a que siempre vamos a tener que usar mascarilla. Los hábitos de higiene van a tener que estar bien instalados. Y en todos los lugares donde pueda haber concentración de gente, va a tener que haber a disposición lavamanos con jabón, va a tener que haber a disposición alcohol gel. Y hay que hacer reingeniería, o sea, en las aulas, por ejemplo, tenemos que buscar que ya tengan distanciamiento físico. Entonces, aulas que eran para 60 personas, ahora van a ser solamente para 20. Los centros de espectáculo, los cines, los teatros, las discos, los bares, tienen que empezar a pensar en distanciamiento físico. Quiere decir que va a haber menos gente que va a entrar, evidentemente. Eso va a encarecer un poco las entradas y los costos, pero todas las cosas las tenemos que hacer pensando en cuidarnos. Los restaurantes ya no van a poder tener abarrotado de mesas que no podés ni pasar ni siquiera para ir al baño. Tiene que haber espacio suficiente para que la gente pase. Los supermercados, los bancos, los mercados van a tener que tener en cuenta el distanciamiento físico. Y eso va a ser una constante, una permanente en los próximos años, cuidándonos de este virus y cuidándonos de otros que puedan aparecer. Porque así como vino puede venir otro. Estamos haciendo un llamamiento. Tuvimos un contacto del hospital de Masaya, dicen que ya falleció una enfermera, que hay 45 personas contagiadas, nos están pidiendo mascarillas de la N95 y estamos viendo de juntar esta semana insumos médicos en general, mascarillas, batas, guantes, etcétera, alcohol gel, para llevar al hospital. Vamos a entregarlo a funcionarios del hospital en su casa para evitar de que en la puerta nos tranquen y no nos impiden entregar el donativo, y para que aparte no se lo queden los directivos, que quién sabe lo que pueden hacer con ellos. Entonces llamamos sobre todo los colegas, yo creo que los veterinarios tenemos la obligación moral de colaborar con nuestros hermanos médicos, que son los que están luchando en primera fila y batallando en primera fila contra la pandemia, protegiéndonos a todos y tratando de salvar nuestras vidas. Bueno, eso en comentarios generales. Esperemos a todos tener un buen mes. Las lluvias indican que va a ser un buen mes. Está lloviendo abundantemente en todos los departamentos. Esto en algunos casos ha perjudicado algunos cultivos. En Estelí estamos viendo que se han perjudicado mucho los cultivos de tomate. Pero en la mayoría nos está haciendo iniciar el ciclo agrícola y ya podemos empezar a plantar algunas forrajeras, como por ejemplo Caupí o Cuba 22. Con esta agua ya van a aprender y van a desarrollarse. Pero bueno, la idea es, de esta serie de Facebook Live, es hablar sobre salud animal, y hoy pusimos como título, vamos a charlar de algunos mitos y leyendas que se dan en nutrición animal. ¿Por qué hablamos de mitos y leyendas? Porque hay cosas que creo que están mal entendidas, mal comprendidas o mal encaradas en lo que es la nutrición animal, sobre todo en lo que se refiere a rumiantes. Hablemos primero de algunas leguminosas oleaginosas. El maní. El maní es realmente una leguminosa que tiene alto contenido de proteína.
pero muy alto contenido de proteína. De hecho, la harina de maní se considera que puede tener hasta 52% de proteína, que si nosotros pensamos que el mínimo que le podemos dar a una vaca es 16, tenemos un muy buen elemento para compensar aquellos desequilibrios que se nos dan en nuestra alimentación con la harina de maní. Pero, siempre hay un pero, no podemos dar harina de maní más de un 10% en la dieta. Es decir, si una vaca come 40 kilos, podemos dar hasta 4 kilos de harina de maní, nada más. ¿Por qué nada más? Y así es tan bueno, ¿por qué no se puede dar tanto? Porque tiene mucha grasa. Tiene aceites insaturados. Y esos aceites insaturados, si yo me paso el 10% de la dieta, me van a provocar hígado graso. Entonces estoy favoreciendo la absorción de proteínas, pero al provocar hígado graso, estoy disminuyendo la síntesis aminoácidica, porque el hígado es donde se hace la síntesis de los aminoácidos a partir de los nutrientes que se absorben en el rumen. Es la reserva de energía, donde se almacena el glucógeno, se almacena la energía. Es donde se almacena la vitamina A, que es tan necesaria para el ganado. Y si nosotros transformamos el hígado en un hígado graso, nos estamos perjudicando. ¿Por qué? Porque no está actuando como tiene que actuar. Pero sí es un excelente elemento para equilibrar concentrados, para equilibrar raciones, para equilibrar la nutrición, para darnos la proteína necesaria en la alimentación de la vaca, siempre y cuando hasta un 10% en la dieta, no más del 10%. El arroz, la broza de arroz, la puntilla de arroz, la semolina, etc. Yo siempre digo que no es recomendable utilizarlo en la alimentación animal. Primero porque tiene muy baja cantidad de proteína. No anda más de un 12%. Y tiene muchísimo mayor cantidad de ácidos grasos insaturados que el maní. Es decir, el arroz sí nos provoca, sí o sí, hígado graso. Y arriesgarnos a que los animales tengan hígado graso, que eso puede generar una hepatitis posterior, por algo que realmente no tiene gran cantidad de proteína, no tiene sentido. Entonces, descartemos el arroz. Con el maíz hay grandes confusiones. El maíz es un gran alimento para el ganado. Excelente alimento. Pero casi no tiene proteína, es un 9% de proteína. ¿Qué es lo que nos aporta el maíz entonces? Sobre todo vitamina A, ese color, sobre todo el maíz amarillo. El maíz blanco no tiene vitamina A. El maíz amarillo, ese color casi naranja, fuerte que tiene, eso es muy rico en betacaroteno, que es una provitamina A, riquísimo en betacaroteno. Y sobre todo nos da energía, ¿tá? Pero poca proteína. Entonces es un complemento muy bueno, podemos mezclar inclusive en la ración harina de maní, que nos aporta proteína, y el maíz, que nos aporta energía, una energía que es metabolizable por el rumiante y la puede aprovechar íntegra. Ahora, hay una confusión por los mensajes que he recibido. Yo pensé que era algo sabido y recontrasabido por los ganaderos, pero ya veo que no. Muchos no saben lo que es el silo. El silo es un método de conservación de forrajes, ¿tá? El forraje yo lo puedo dar verde, lo puedo pastorear, lo puedo cortar o lo puedo conservar. ¿Para qué lo conservo? Para poder darlo en el momento que me falta. Hay dos grandes métodos de conservación, que son el heno o la paca, que es lo que conserva en el pasto seco, que eso me da volumen en la comida, o sea, me da cantidad para saciar el hambre, pero casi no me alimenta, porque al secarse el pasto en la paca o en el heno, pierde casi todas las proteínas, pierde las vitaminas, va a tener un exceso de fibra bruta, que la fibra bruta no es digerible para el rumiante, por lo tanto no es un buen alimento, es un buen alimento para saciar el hambre, para que el animal diga,
comí, ya estoy lleno, se hartó, pero no se alimentó. Porque una cosa es comer y otra cosa es alimentarse. Comer es ingerir comida, tragar comida. Alimentarse es buscar los elementos selectos que preciso para mi desarrollo y crecimiento. Es decir, proteínas, energía, algunos lípidos, vitaminas y minerales. La paca, entonces, el heno, no es un buen alimento. Pero el silo sí, porque el silo, yo agarro, corto el pasto que voy a ensilar. Vamos a definir silo como un proceso de conservación mediante la fermentación anaeróbica del pasto que quiero ensilar. ¿Qué significa fermentación anaeróbica? Anaeróbica quiere decir sin oxígeno. ¿Cómo logro que no tenga oxígeno? Yo tengo varias formas de hacer silo. Las formas más comunes y las mejores son lo que llamamos silo trinchera, en lo que yo cavo un pozo en la tierra, o silo torta, donde yo lo hago directamente sobre la tierra, siempre apoyado en un plástico negro, ¿no? Y ahí voy cortando el material vegetativo, lo voy poniendo en capas y lo voy compactando. Lo voy pasando con un tractor o con un caballo, un buey con rodillo. Una pasada, otra pasada, se compacta, pongo otra capa de pasto. Y así voy poniendo capa tras capa, compactando. ¿Por qué voy compactando? Para cerrar el espacio que queda entre pasto y pasto, entre hoja y hoja, entre tallo y tallo, y que no haya oxígeno. Hay muchas variaciones. Yo le puedo agregar melaza, le puedo agregar urea, le puedo agregar fosfato de amonio para inhibir la toxicidad de la urea. ¿Tá? Cuando tengo todo el material acumulado, ¿tá? Voy a taparlo, ¿tá? Con plástico negro, le pongo cosas arriba para que no se me vuele el plástico, pueden ser llantas, piedras o lo que sea, y entonces no hay oxígeno. Y esto hace que se empiece a fermentar sin el oxígeno, se altera el pH y ese silo se puede conservar meses o años. Pero una cosa que tienen que tener claro cuando yo voy a ensilar es de que si, por ejemplo, yo ensilo Mombasa, que tiene 9% proteína, en la fermentación anaeróbica se va a conservar durante años, pero va a bajar la proteína, va a llegar a 6 o 7. ¿Por qué? Porque hay una degradación, ¿tá?, de los elementos en la pastura, pero siempre queda con un buen margen de proteína, siempre queda con un buen margen de energía, y hace que la fibra bruta en realidad se digregue y se vuelva digerible. Es un excelente alimento el silo y es una excelente forma de diferir o de ahorrar alimento cuando tengo para poder darlo cuando lo necesito. Es decir, yo esto lo hago en el invierno para poder darlo después en el verano. Me preguntan, amigos, sobre las pacas obrosas de maní. Las pacas obrosas de maní también son un excelente alimento, pero también tengo que darlo en forma limitada, porque tanto el maní, la harina de maní, la cutícula de maní, la paca de maní o la brosa de maní tienen mucha proteína. Entonces, pero también tienen ácidos grasos insaturados. Entonces yo siempre lo puedo utilizar en la alimentación animal, pero limitado. Y fíjense que no nombré la cascarilla de maní. Eso no tiene nada, ¿ah? Cascarilla, es madera, eso, es fibra bruta. No me aporta proteína, no me aporta vitamina y tampoco tiene grasa. Pero sí, el resto de los derivados del maní son muy buenos alimentos, pero tengo que darlos limitados. Hay otros elementos que me gustaría discutir porque no tienen sentido, ¿tá?, que algunos ganaderos están usando. Por ejemplo, algunos ganaderos sé que están usando en la alimentación de vacas, sobre todo, ácido fosfórico. El ácido fosfórico es el integrante principal de las gaseosas. Coca-Cola, Fanta, Pepsi, Tim, Sprite, Uva,
todas tienen ácido fosfórico. Y el ácido fosfórico es el culpable de uno de los grandes problemas del mundo actualmente, que no se habla como pandemia, pero, y se le echa la culpa a las comidas rápidas, pero entre las comidas rápidas uno de los principales factores es el ácido fosfórico. ¿De qué? De la obesidad. Fíjense que con el aumento del consumo de bebidas gaseosas, hay estudios que han demostrado, por ejemplo, que en países, sobre todo los países desarrollados, pasado, en 1950 había un 5% de personas obesas, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y en 1990 ya hay un 23% de personas obesas. Esas personas, sobre todo, tienen el vicio de las gaseosas. Toman mucha gaseosa y por lo tanto se vuelven obesas. Entonces, ¿qué sentido tiene? Si es algo que está, inclusive hay gente que está tratando de prohibirla en su consumo, sobre todo los nutricionistas, ¿para qué saludamos las vacas? ¿Qué queremos? ¿Producir carne o tener vacas obesas? Es decir, las vamos a vender por como lucen, pero no por lo que contienen. ¿De qué me sirve a mí tener una vaca obesa si lo que quiero es carne, lo que quiero es músculo? ¿Tá? Y el ácido fosfórico no me va a dar músculo. ¿Tá? Y voy a tener problemas que antes no tenía, por ejemplo, los rumiantes, porque es difícil encontrar patologías cardíacas en los rumiantes. Pero si yo provoco obesidad, voy a tener problemas de colesterol en las coronarias, problemas de placas de ateroma, etcétera, que esas cosas me pueden perjudicar el corazón y el ciclo cardíaco y sobre todo las contracciones, la sístole y la diástole cardíaca por la infiltración grasa. Hay otros productores que dan el aceite de la fritanga, el aceite de los pollos tip top. Inclusive hay algunos que van con pipas distribuyendo en alguna gente que lo compra y se los dan. No hay ninguna comprobación primero de que puedan digerir y que tenga alguna acción positiva ese aceite en los rumiantes. Pero aparte de esto, uno tiene que comprender cómo es la digestión de los rumiantes. O sea, el rumen, que es el primer estómago, y que tiene una gran capacidad, fíjese que una vaca de 400 kilos, la capacidad del rumen es de 80 litros, quiere decir que es casi la cuarta parte del animal, digiere el pasto, digiere el alimento por su flora bacteriana, que son bacterias, hongos, levaduras y protozoarios que están en el líquido ruminal, rodean al pasto, al zacate o lo que le está dando de comer, y ahí hacen una digestión metabólica, enzimática de este zacate. Todos han visto, por ejemplo, yo tengo un litro de agua y le pongo un chorro de aceite, ¿qué pasa? El aceite flota. ¿Tá? Si yo a la vaca le doy aceite de fritanga, que aparte no lo pueden digerir porque son herbívoros, ¿tá? Los mamíferos sí pueden digerir algo del aceite, pero los herbívoros no. Ese aceite va a flotar en el líquido ruminal y al flotar sobre el líquido ruminal va a impedir de que el oxígeno alimente, pues las bacterias, hongos, levaduras y protozoarios precisan oxígeno. Generan una capa de aceite y abajo de esa capa muere toda la flora y fauna ruminal, impidiendo que ésta digiera el alimento. Entonces no solamente no nos aporta nada, sino que nos perjudica. Nos perjudica. Vamos a entrar ahora en un tema que es bien espinoso. ¿Por qué espinoso? Porque mucha gente va a discutir esto, pero por algo está prohibido en todo el mundo. Hoy Nicaragua es uno de los pocos países, porque hay 175 países que por código y por registro lo tienen prohibido, que da en la alimentación de rumiantes gallinaza y pollinaza. Entendamos, ¿no? Y disculpen los términos que voy a usar, que pueden ser ofensivos, pero eso es alimentar a un animal del que quiero sacar leche y carne con mierda. Porque ¿qué es la gallinaza? La mierda de la gallina ponedora. ¿Y qué es la pollinaza? La mierda del pollo de engorde o pollo de ceba. Y es eso, es la materia fecal. Que viene con grano, que viene... Sí, pero es materia fecal. ¿Y yo qué quiero? Producir carne y leche a partir de materia fecal.
Estoy loco. Estoy loco. Y es algo que en el mundo se ha prohibido, o sea, a partir de los brotes en fines de los 80, principios de los 90, de la vaca loca, se empezaron a prohibir. Por ejemplo, se prohibió la harina de carne y hueso en la alimentación de rumiantes. Se prohibió las cenizas de carne y hueso. Se prohibió alimentar con pollinaza o con gallinaza o con cerdaza a los rumiantes. Sin embargo, acá en Nicaragua se sigue usando. Por suerte acá está prohibido el uso de harina de carne y hueso y de ceniza de carne y hueso. Pero no está prohibido la gallinaza y la pollinaza. Yo le digo que para mí es un disparate porque aparte agregamos enfermedades, muchas veces viene con cobre y eso puede ser tóxico para las cabras y las ovejas, puede traer botulismo, ¿tá? Viene con cadáveres, entonces descartémoslo. O sea, si vamos a alimentar no podemos utilizar materia fecal para alimentar. Me preguntan sobre el nitrógeno no proteico. El manejo de la urea en cantidades no tóxicas, ¿tá? Es muy bueno para el desarrollo de la flora ruminal y de hecho el rumen puede convertir 1 gramo de urea en 125 gramos de nitrógeno no proteico y a partir de ahí vas a trabajar en la síntesis aminoácidica. Pero no se puede dar mucho. Yo recomiendo, para no correr riesgo de intoxicación, darlo en melurea, haciendo una mezcla de 200 litros de melaza con 4 kilos de urea, y de eso tratar de que los animales coman entre 1 litro y 1,5 litros diario, y eso mejora muchísimo la producción lechera y mejora muchísimo la producción de carne. Me preguntan también sobre la harina de palmiste o coquito de palma africana. Es muy buena, aporta un 12 o un 13% de proteína. El único problema es que colorea un poco la grasa del animal, y si es de engorde, por ejemplo, la grasa queda un poco amarillenta. Pero es muy buena. Yo creo que se pueden hacer buenos concentrados con este tipo de cosas. Me han preguntado, saliendo un poco de la alimentación animal, el último Facebook Live que hicimos, que fue el sábado por el homenaje al Día de la Madre, generalmente los sábados no lo hacemos de lunes a viernes, me preguntaba un seguidor de los que está viendo nuestros videos, que qué pensaba yo del albendazol, el albendazol, perdón, que viene con cobalto y con hierro. Acá les quiero explicar esta cosa que a mucha gente no le va a gustar, sobre todo los importadores, distribuidores y vendedores de antiparasitarios. El albendazol es un benzimidazol. Los benzimidazoles, que son el albendazol, el febendazol, el mebendazol, el parbendazol, el cambendazol, el cisbendazol, ojo que el tiabendazol es un benzimidazol, pero el levamisol no. El levamisol es un grupo aparte, ¿tá? Que son los imidiotiazoles. Pero los benzimidazoles, que el albendazol es un benzimidazol, se les conoce mundialmente como tomas. ¿Por qué tomas? Porque son, saludos Oscar, un gran alumno, que se está especializando muy bien en dermatología. Un día lo vamos a invitar a hacer una charla sobre enfermedades de la piel. Tomas, ¿por qué? Pues son antiparasitarios, generalmente se dan por la boca, por eso dice tomas. Tomas blancas o lechosas. Todos. Tomas blancas o lechosas. ¿Qué quiere decir tomas? Que son de color blanco. Y una buena molécula antiparasitaria de benzimidazol, cuando yo abro y sacudo, siempre tengo que sacudir un poco el bidón porque a veces precipita, va a estar blanco, de color blanco. ¿Qué pasa? Hay muchos, no voy a nombrar las marcas, pero hay muchos
que te venden el Albendazol rosado o naranja o celeste y te dicen, no, porque viene saborizado porque lo coman con más facilidad. O porque viene con cobalto para que ayude a la anemia. Es mentira. Partieron de una molécula de mala calidad que queda de un color cafecito claro, que es desagradable y eso te indica que no está pura y no está bien estable. Y le ponen estos elementos para colorearlo, para enmascarar que no es una molécula de buena calidad. Si yo voy a utilizar una toma blanca, albendazol o cualquiera de los benzimidazoles, lo primero que me voy a fijar es que sea blanco. Si es blanco, es puro y mantiene su pureza. Si viene coloreado, es una materia prima de segunda o de tercera. ¿Ok? Bueno, entonces con esto los dejo pensando y esperemos que de a poco se vayan solucionando todos los problemas que tenemos en el mundo, sobre todo en Nicaragua, con esta pandemia de coronavirus y esta pandemia económica que estamos viviendo. Y esperamos los colegas que puedan hacer donaciones esta semana para llevar al hospital de Masaya. Después del hospital de Masaya vamos a dedicarnos a otro hospital, siempre para ayudar a nuestros hermanos médicos, que ellos están en una lucha sin cuartel. Y bueno, será entonces hasta mañana a las 7 de la mañana, como todos los días, si Dios quiere.